soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas que danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hola. Hola, hola, muy buenos días a todos. Listo, vamos a darle gloria a Dios esta mañana. Vamos a exaltarle, decirle cuán grandes son sus maravillas y vamos a alabarle. Así que en ese momento donde te encuentras, vamos a decirle gracias, Señor Jesús. Te damos toda la gloria. Te damos gracias por permitirnos estar delante de tu presencia en este día tan maravilloso. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Toda rodilla se doble delante del Rey, aquel que venció en la cruz, aquel que nos dio la victoria, aquel que nos presenta limpios delante del Padre, independientemente de cada situación que estemos viviendo. Hoy aceptamos ese sacrificio, amén. Así que en este momento le damos gracias, Señor, le decimos gracias, Señor, en este día por habernos permitido buscarte, habernos permitido estar delante de tu presencia, por permitirnos buscarte cada mañana, como sé que muchas iglesias lo están haciendo, porque sé que muchas iglesias, muchos grupos, muchas congregaciones en esta mañana, y no solo esta mañana, sino que todos los días se levantan a buscar tu presencia, Señor Jesús, a buscar al Espíritu Santo para que nos dé esa fuerza para poder seguir adelante y avanzar. Amén. Así que te damos gracias, Señor Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con poder en nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, iglesia, muy buenos días nuevamente y gracias por estar conectados en este hermoso día. Como siempre, en nuestra ciudad de Pasto, siempre decimos con un poco de frío, pero sabemos que con el calor y fuego del Espíritu Santo. Amén. Vivimos en una ciudad hermosa y maravillosa. Que Dios bendiga nuestra ciudad. Bueno, en esta mañana quería compartirles un pasaje de la Biblia que está en el libro de Romanos 8:37, hablando del apóstol Pablo. Eh, mm, el apóstol Pablo escribió infinidad de cartas. La verdad, tuvo una vida ministerial tremendamente fuerte, impresionante, superando aún en servicio y en trabajo, yo creo que a los apóstoles que estuvieron con Jesús. Eh, y sabemos, ustedes conocen que Pablo viene a conocer a Jesús después, y es maravilloso la manera que Dios lo utilizó para compartir el Evangelio. En ese momento, el apóstol Pablo está en una carta a los romanos, en el libro de en Romanos 8:37 les dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en esas cosas somos más que vencedores. Y quiero que miremos que esas cartas, estaba estudiando un poco sobre la vida de Pablo y las cartas que le había escrito, y en muchas cartas eh, hay diferentes temáticas que la aborda y diferentes situaciones en las cuales él las escribe. Pero en Roma fue algo difícil porque usted sabe que la Biblia nos narra que en un momento él fue llevado preso y él fue golpeado. Eh, Se decía que en algún momento Pablo quisiese llegar a muchas partes a compartir el Evangelio, pero um, yo creo que nadie quiere ir preso a alguna parte a compartir el Evangelio. Sé que Dios utiliza diferentes maneras para hablarnos, diferentes maneras para enseñarnos y poder compartir ese Evangelio. De hecho, muchos judíos, muchos siervos de Dios que se han visto obligados a salir de su país por X razón,
han llegado a otros lugares y en esos lugares Dios los ha plantado y Dios los ha prosperado y ha permitido que compartan el Evangelio. El apóstol Pablo se encuentra en una situación de estas, él fue arrestado y fue llevado preso. Y él se atreve a decir, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. El mensaje de esta mañana es: Dios te capacita para resistir. Eh, Cuando tú estás en una empresa, cuando llegas especialmente a una empresa o a una iglesia nueva, eh, muchos lo que te dicen es: vamos a capacitarte para que puedas conocer los parámetros, puedas conocer cómo funciona nuestra estructura y te capacitan. Hablemos de una empresa y te capacitan y te enseñan los procesos que debes ejecutar y que debes seguir. En esta mañana lo que Dios nos quiere decir es que Dios nos capacita para resistir, y no solo para resistir, sino también nos capacita para poder enseñar. No hay otra manera. No había otra manera de llegar a Roma para que Pablo pueda compartir el Evangelio, sino aquel que era a través de un arresto, a través de que lo lleven a una cárcel. Pero Dios lo había preparado, Pablo, en ciertas situaciones que debían pasar. Y creo que son como pensamientos o rompamos como tradiciones en algún momento dentro del Evangelio de Cristo Jesús, que se nos decía desde muy pequeños, o desde, no de muy pequeños, sino que tal vez de mucho tiempo, diciéndonos que tal vez el conocer a Dios y el Evangelio iba a ser tal vez algo muy fácil. Y le doy gloria a Dios por la gracia, porque por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. Es un regalo no merecido, pero que Dios nos lo entrega, la gracia. Pero si tú miras la Biblia y miras las historias de los grandes hombres que sirven a Dios, y miras aún después de esos hombres en la actualidad y siervos que han sido muy poderosos usados en Cristo Jesús, te das cuenta que hay un precio que pagar. Eh, Te hablo nuevamente, la gracia es para salvación, pero la búsqueda constante del Espíritu Santo, la búsqueda constante de Dios, es un compromiso que viene a ser personal. El apóstol Pablo lo demuestra en esta situación cuando él miras que se fue a lugares mucho más lejanos a compartir el Evangelio a los gentiles, pero dentro de lo que él iba viviendo, iba compartiendo, se iba encontrando con ciertas situaciones, me imagino, que lo bendecían y situaciones también que no lo bendecían, que eran como que puertas se cerraban y que no permitían que él avance. Muchas veces golpeado, de hecho en algún momento de la Biblia él lo cuenta y lo narra y dice algunas veces golpeado, otras veces azotado, apedreado. El mismo Jesucristo, nuestro mismo Señor, vivió cosas difíciles y aquí rompemos como una tradición, se podría decir entre comillas, que se le enseñó a la iglesia, y es que conoces de Dios y nada malo va a pasar. Al contrario, tendrás que esforzarte más, tendrás que ser mejor trabajador, tendrás que ser mejor siervo, mejor esposo, tendrás que esforzarte un poco más. ¿Listo? Dios utiliza situaciones en nuestra vida para capacitarnos y enseñarnos a conocer más el amor del Espíritu Santo. Por ahí leían un tiempo atrás que si una persona le pide al Señor paciencia, Dios no le va a dar paciencia, sino que le va a permitir que llegue una situación a su vida que, que le haga colmar la paciencia, para que aprenda a ser paciente. Amén. Si una persona le pide, digamos, no sé, que quiere ser fuerte, tal vez le va a permitir que vengan situaciones que lo hagan, que lo lleven a esforzarse más, a sacar esa hombría y esa berraquera realmente, como decimos acá en la ciudad de Pasto, esa berraquera de poder enfrentar cada situación. Dios permite que el ambiente donde tú vivas, que la situación donde tú vivas se torne un poco difícil para que tú aprendas. Alguien dice: yo quiero perdonar, yo quiero, Señor, aprender a perdonar de corazón. Tal vez Dios permita que vengan situaciones a tu vida donde exista una traición, donde exista una situación difícil que te lleve a perdonar y que tu corazón sea lastimado,
y que puedas tal vez aprender a perdonar. Miren que no, siempre les diré esto, nadie te puede dar un consejo, un buen consejo, sino aquel que está viviendo la situación. Si quieres un buen consejo de una persona que está pasando situaciones difíciles o que te pueda dar un buen consejo, dile a aquella persona que ya pasó la situación. Pregúntale a aquella persona que ya pasó las situaciones difíciles. A aquella persona que perdió un ser querido, ¿quieres un consejo? Ve, pregúntale cómo es la situación, qué viviste. Es impresionante. Aquella persona te podrá decir lo difícil que fue. Por eso Jesús es maravilloso. El Espíritu Santo es maravilloso. Porque cuando tú miras a Jesús y miras la vida que Él tuvo, Él te puede dar cátedra, Él te puede enseñar Jesús de muchas cosas de lo que Él vivió. Porque Él sí realmente sabe que es ser dejado, menospreciado, humillado por aquel pueblo que Él amaba. Él te puede decir si yo sé lo duro que es. Cuando a veces decimos, entre comillas, es que Dios no entiende mi vida. Es que Dios no sabe lo que está pasando, no comprende. Jesús sabe lo que pasa, porque Él ya lo vivió. Entonces, tú hablas con alguien que estuvo en la clínica, con un familiar enfermo, y le preguntas cómo se siente. Tú hablas con alguien que tiene un familiar en la cárcel por algún delito, y le dices qué se siente, te va a decir lo que se siente. Cuando hablas con un papá que tal vez su hijo abandonó su casa y se fue y no sabe nada de él, él te va a decir cómo se siente, que el corazón está golpeado, que el corazón está contriñido, o sea, está lastimado. Nadie te podrá decir, dar un buen consejo, sino aquel que ha vivido la situación, aquel que estuvo en el campo de batalla, aquel que estuvo en una cárcel, en una clínica, estuvo enfermo y que miró el milagro de Dios a través de una sanidad. Por eso Dios nos prepara y nos pone en estas situaciones. Y a veces quiero que entiendas que no es, como yo le decía un día al Señor, no es más, no quiero decir que sea masoquismo, que tenemos que aprender a las patadas, ¿no? Yo creo que es muy maravilloso aprender de lo que de pronto alguien vivió o lo que la Biblia nos narra a través de las historias. Pero no lo podemos aprender. Y hay un dicho que reza por ahí que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y realmente, vuelvo te digo, a menos que te revele el Espíritu Santo, cosas grandes y maravillosas, los mejores maestros de la vida son las situaciones que pasas cada día, el día a día. La situación en problemática, la situación con tus familiares, los pleitos. El mejor maestro, la misma vida que te va enseñando a través de los tiempos. Pide al Señor sabiduría que te muestre qué te quiere enseñar cada vez, en cada situación. Paciencia, dominio propio, fortaleza. Dile al Señor que te enseñe, ¿eh? Pero cuando estamos pasando unas cosas y a veces pensamos que nuestras fuerzas ya no alcanzan, pensamos que lo hemos dado todo y que tal vez ya no podemos más. Tranquilo, mira que el apóstol Pablo nos dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todo lo que vivimos en Cristo Jesús dice, soy más que vencedor. Pero cuando estás pasando cosas difíciles, es más que vencedor. Sí, porque Dios te está enseñando. Dios te está transformando. Déjame decirte algo. Como testimonio propio, Dios no te va a dejar en ningún momento. En las situaciones difíciles que estás pasando, como pasaba el apóstol Pablo, pues te digo, dejado, abandonado, en una cárcel tal vez. Pero Dios no te va a dejar. En ese proceso Dios te va a formar y te está enseñando. Solo que dile al Señor, ábreme mis ojos para enseñar qué es lo que me quieres mostrar. Este mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:21, por lo tanto, si alguno se limpia, dice, de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. El proceso de Cristo Jesús en nuestra vida es prepararnos para las buenas obras, pero es formarnos, es irnos formando. Entonces, yo quiero decirte, tú que me escuchas en cualquier parte del mundo, donde tú me estés escuchando, o acá en la ciudad de Pasto, mm, dale gloria a Dios por la formación, dale la gloria a Dios. En algún momento nos hemos dicho, cuando hablemos
un culto en la iglesia, cuando estamos orando en una mañana, decimos, Espíritu Santo, Señor, yo estoy acá, yo soy tu barro, decimos, tú eres mi alfarero. Y lo hemos escuchado infinidad de veces, tú eres mi alfarero. Yo una vez le decía a un hermano, si supiera lo que le estás diciendo al Señor, si supiera lo que le estás diciendo, es maravilloso. No porque sea malo, pero cuando el alfarero mete las manos en el barro para formar esa vasija, tiene que cogerlo el barro y moldearlo a la fuerza. Moldearlo y sacar esa vasija preciosa, maravillosa. Y cuando comienza a moldear, Dios mete sus manos en nuestra vida y comienza a moldearnos para sacarnos lo maravilloso. Pero cuando comienza a moldearnos, comienza a transformarnos, comenzamos a mirar que duele el ser transformado, que duele el ser cambiado, que duele el ser quitado el ego, el orgullo, el conocer que te equivocas, que eres humano y que te equivocas, que no te las sabes todas. Duele ser quitado el ego, duele reconocer que llevabas mucho tiempo en una iglesia y tal vez no estaba siendo cambiado. Duele saber que llevabas mucho tiempo en la iglesia y no conocías al Espíritu Santo. Mira que ahorita se me viene un pensamiento y hace poquito estaba leyendo un libro sobre esto, sobre el poder del Espíritu Santo, y decía ahí que había aquella persona que comenzó a buscar de Cristo Jesús, se me va el nombre ahorita, y que llegó a una iglesia y comenzó a hablar de Dios, y el fuego del Espíritu comenzó a llenar los corazones de las personas. Dice que habían personas que ya 20 años en esa iglesia y que no habían conocido el poder del Espíritu Santo, que a 20 años dijeron, yo quiero recibir a Jesús, porque no le conocían. Dice, pero ¿qué estuviste haciendo 20 años allá? Es impresionante, pero cuando la mano del Señor, cuando viene a tocarnos, por eso como dice en el libro de Timoteo, venimos a ser vasos de honra, pero para hacer esos vasos de honra, Dios coge el barro y comienza a formar esos vasos de honra. Duele en el corazón, duele en el alma esa transformación. Pero es Dios transformando. Lo único que te puedo decir es que en medio de la situación, aunque parece que tus fuerzas están acabando, aunque parece que no miras nada, aunque parece que todo el mundo se te puso en contra, déjame decirte que Dios está transformando y duele, pero Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios está haciendo vasos de honra. Déjate moldear. Dile al Señor qué quieres ser, qué quieres transformar en mi vida. Vuelvo y te digo, orgullo, falta de carácter, dominio propio, falta de fe. Dios está llevando un momento donde quiere una intimidad más allá de la iglesia, más allá del servicio de domingo. Quieres llevarte más allá de una intimidad solo con Él. Y en esa intimidad el Señor te sigue preparando. Dios quiere que seas ese vaso de honra. Por lo tanto, dice la palabra, si alguno se limpia de esas cosas, ¿no? Porque es una disposición propia. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Será un vaso de honra. Aquellos que se limpian, bueno, te digo, la gracia para salvación, señores. Fuiste salvos por gracia. Es un regalo de Dios. Pero si quieres ser un vaso de honra, dice la palabra de Dios y dice el apóstol Pablo, tendrás que ser limpiado de muchas cosas que no nos convienen. Muchas cosas que en realidad, si camináramos como veníamos caminando antes de conocer de Dios, la verdad, la embarrábamos. Como puede pasar con muchos matrimonios, muchos padres que no saben criar bien a sus hijos, porque necesitamos la ayuda de Dios en nuestros hogares, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ser moldeados, transformados y cambiados conforme Dios quiere, para que por medio de nuestra vida sea conocido el amor de Dios hacia la humanidad. Por medio de nuestra vida, por medio de nuestras manos, se pueda conocer lo que Dios está haciendo. Entonces es un compromiso propio, ya no es un compromiso que Dios te va a obligar. No, no, no. Es que tú dejes esas cosas y puedas estar en las manos de Dios y sigas siendo transformado. Dios nos sigue capacitando y Dios nos sigue preparando. Y muchos dirán, pero no quiero pasar esto. Porque a todos nos ha pasado. Cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a la otra persona? Pero en medio de cada situación, Dios está formando un hombre valiente, una mujer valiente, un hombre esforzado. No quisiésemos vivir tantas situaciones difíciles, lo sé. Sé que te lo has preguntado muchas veces en tu habitación, lo has meditado y has preguntado por qué a mí. Quisiera que no fuera la vida tal vez de esta manera. Quisiera que la vida tal vez fuera entre algodones,
o metido como una caja de cristal que nada te pase, pero realmente nunca conocerías el verdadero amor de Dios, nunca conocerías la verdadera paciencia de Dios si no tuvieses cada situación que ha venido a tu vida para poder experimentar. Hay una historia maravillosa que estaba mirando otro día, hablaba de una chica que se llama Paula Miranda, chilena. Ella siendo muy joven, creo que una edad de unos 21 años, no estoy muy seguro, tuvo un accidente, quedó tetrapléjica y, y uno diría hasta ahí llega la vida de una persona que queda tetrapléjica por un accidente. Ella iba en el asiento de atrás con los amigos, salía creo que de la universidad y otro carro los arrolla, hay veces que cae al piso y que siente un hormigueo por todo su cuerpo y que lo primero que se viene a la cabeza es mi columna. Y sí, como esas cosas que pasan, esa persona quedó muy afectada, no podía mover sus piernas, no podía mover sus brazos. Y muchos dirían, hasta ahí llegó la vida de esta chica. Él, la verdad, estaba mirando la historia y es una chica muy simpática, eh, muy agradable, se la miran las imágenes. Pero esta chica siguió adelante, siguió avanzando, eh, no hizo de esta situación algo como para desfallecer y morir. De hecho, son unos testimonios, unos ejemplos de vida muy bonitos, porque ella siguió avanzando. Y Paula dice que siguió estudiando, ya no estudiaba obviamente eh, lo que era educación física, sino entró a estudiar psicología, se casó, siguió su vida, tuvo que reformar su vida, tuvo que transformar su vida, pero no desmayó, sino que siguió avanzando. Y son ejemplos y testimonios de personas que han vivido situaciones difíciles, pero que no han mirado estas situaciones como decir algo, aquí acaba mi vida, o hasta aquí llegó mi vida, sino miran situaciones que son difíciles, pero que con la ayuda de Dios se pueden vencer. Y Dios nos prepara para cada situación de nuestra vida. Dios nos prepara para poder enfrentar cada situación. Dios te prepara a ti como siervo, como sierva, como hijo, como hija, para que puedas enfrentar la vida y puedas mm, enfrentar cada situación. Pero hay algo que es muy bonito en esto, y es que Dios, aparte de que nos prepara para esto, también te está preparando para que seas un pilar en tu casa, seas un pilar en tu familia, seas un pilar en tu empresa, en donde tú trabajas, en tu universidad. Porque hay gente, déjame decirte, y es algo que lo he experimentado, hay gente que se acerca a ti y aunque no te conoce, te mira como un referente de victoria. Y eso es maravilloso, y es una gran bendición. Tú no estás siendo preparado solo para ti, sino que estás siendo preparado para que otros miren una referencia. Un papá que es fuerte, que no desmaya, que llora, tal vez sí, obviamente, somos humanos, cometen errores, somos sensibles, o una mamá que tal vez llora, que es sensible, pero que es un referente para sus hijos, para los que viven a su lado, diciendo, eres una persona de ejemplo, de testimonio, eres una persona que avanza, eres una persona temerosa de Dios. Entonces está siendo preparado, como el apóstol Pablo escribía desde la cárcel, todo todas las cosas que en algún momento estoy viviendo, dice, en todas esas cosas difíciles soy más que vencedor, el apóstol Pablo, porque había muchos que en algún momento él está siendo formado en sí, como ese guerrero que es la palabra de Dios, como ese hombre fuerte y valiente, pero aparte de eso, la mucha gente que vivía, que miraba el testimonio y decía, wow, ese apóstol Pablo es tremendo, y yo lo quiero ser así, yo quiero tener ese gozo, esa paciencia, ese amor que tiene, esa pasión por Cristo, porque realmente me inspira a decir, vamos, sigamos adelante, yo quiero tener ese Espíritu Santo que tiene, que solo sanaba y curaba solo con la sombra, como lo hacía Pedro. Entonces no solo es para uno, es para aquellos que en un momento te rodean. Amén. Dios te sigue formando, te sigue preparando, te sigue capacitando. Déjate seguir capacitando por Él, déjate seguir moldeando. Dile, Señor, aquí estoy. Seguimos en capacitación, en formación. Duele, te digo, es una realidad. Duele. Sacar el orgullo de nuestra vida duele. Reconocer que a veces hemos estado en una iglesia por mucho tiempo y que no hemos sentido tal vez la presencia de Dios duele. No hablamos por los demás, cada quien creo que tiene su propia relación con Dios y cada pastor tiene su relación con Dios, cada siervo, cada hermano. No, hablamos personal, lo que tú vives no es suficiente. Dices, yo quiero un poco más, yo quiero un poco más del Señor. Y te costará levantarte en las mañanas y arrodillarte. Unas rodillas sanas, decía un gran siervo,
unas rodillas sanas, cielos cerrados, decía. Unas rodillas quebrantadas, lastimadas, cielos abiertos. Te costará un poco más la unción del Espíritu Santo. Nos visitó hace unos días, acá en la ciudad de Pasto, un evangelista maravilloso, ya de 77 años. Y él nos decía, él viene de Estados Unidos, nos decía, estuve en la India, estuve en Japón, estuve por muchas partes, pero miro que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra iglesia, decía. Y uno dice, pero ¿cómo? Vienes a una iglesia que lleva muchos años acá y nos dices que necesitamos el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo vive con nosotros, lo decimos, pero realmente estás mirando las manifestaciones del Espíritu Santo a través de tu vida. Estás mirando las manifestaciones del Espíritu Santo a través de la vida de las personas. ¿Mm? Es una incógnita o una interrogante que yo te digo simplemente para que lo analices en tu propia vida. ¿Estás mirando al Espíritu Santo en tu vida? Analízalo. Si no, simplemente analízalo y dilo, bueno, creo que debemos buscar un poco más. Debemos de doblar un poco más de rodillas en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la sabiduría. Amén. En ese momento quiero que le demos gloria a Dios. Vamos a orar un momento, decirle, Espíritu Santo, muévete con poder en nuestra vida. Guárdanos, síguenos capacitando, enséñanos, Señor. Danos la paciencia para poder resistir cada situación que viene en nuestra vida. No quisiéramos vivir cada etapa de nuestra vida difícil como unos padres que abandonaron a sus hijos, matrimonios que se rompieron, situaciones complicadas, pero sé que en cada situación, Señor, tú tienes una enseñanza para nosotros. Ayúdanos a ver, Señor, que tú quieres mostrarnos, que quieres enseñarnos. Si le pedimos paciencia, Señor, ayúdanos a sobrepasar la situación o la situación o la prueba en la vida que nos lleve a tener esa paciencia. Si te pedimos, Señor, tener fe, ayúdanos, Señor, a pasar la situación en la vida que tú permitas para poder romper, para poder vencer cada situación. Si te pedimos fuerza, Señor, ayúdanos en la debilidad, Señor, a poder resistir. Ayúdanos a poder pasar cada situación, Señor. Y como el apóstol Pablo decir, Señor, ante toda y cada situación en la vida, yo puedo ser más que vencedor porque tú me sostienes. En la escasez y en la abundancia tú me sostienes, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Bendice a cada siervo, cada ministro, cada personita que está detrás de estos mensajes escuchando. Bendice a aquellos que nos escriben por el anonimato. Y bendícelos, Señor, para que puedan seguir en tu camino, Señor. Aquellos que han querido en un momento abandonar y dejar los ministerios, las armas, porque tal vez encontraron en situaciones difíciles. Bendícelos. Bendice a María, Señor. Bendice, Señor, a Juan. Bendice a todas las personas que en algún momento, Señor, escriben que están pasando situaciones difíciles, Señor. Ayúdales con sus hogares, sus matrimonios, su familia, Señor, con sus ministerios. Hoy te clamo, Espíritu Santo, para que te muevas con poder en medio de cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias esta mañana. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos queda más que decir muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que Dios los bendiga siempre, cada día. Recuerda, eres una atalaya, un siervo, una sierva llamados para grandes cosas en tu casa. No lo olvides. Sacúdete el polvo de tus sandalias y vamos a continuar una vez más. Amén. Bendiciones. Buscamos tu gloria, buscamos tu majestad. Queremos verte y conocer más.